Vamos por favor a Josué capítulo 22. Perdón, Josué capítulo 23. Josué 23. Vamos a leer todo este capítulo. Josué 23. Esta es la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Mucho tiempo después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y de edad avanzada. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es el que ha combatido por ustedes. Miren, les he repartido por sorteo como heredad para sus tribus estas naciones que quedan, así como las que yo he exterminado desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. El Señor, su Dios, las arrojará de delante de ustedes y las echará de su presencia, y ustedes tomarán posesión de sus tierras como el Señor, su Dios, les ha prometido. Por tanto, esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses ni juren por ellos. No les rindan culto ni se postren ante ellos. Solo al Señor, su Dios, serán fieles como han sido hasta el día de hoy, porque el Señor ha echado delante de ustedes a naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido resistir delante de ustedes hasta el día de hoy. Uno de ustedes persigue a 1000, porque el Señor su Dios combate por ustedes como Él les ha prometido. Por eso tengan mucho cuidado por sus propias vidas, de amar al Señor su Dios. Pero si se vuelven atrás y se adhieren a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre ustedes y se unen con ellas en matrimonio y se mezclan con ellas y ellas con ustedes, estén seguros de que el Señor su Dios no continuará echando a estas naciones de delante de ustedes. Antes bien, ellas serán para ustedes una trampa y un lazo, azotes en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y he aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo. Reconozcan, pues, con todo su corazón y con toda su alma, que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les ha hecho. Todas se han cumplido para ustedes. No ha fallado de ellas ni una sola palabra. Pero sucederá que así como se ha cumplido para ustedes toda palabra buena que el Señor su Dios les ha dicho, así también el Señor traerá sobre ustedes toda palabra mala, hasta eliminarlos de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si violan el pacto que el Señor su Dios les ha mandado, y se van y sirven a otros dioses, postrándose ante ellos, la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y rápidamente perecerán en esta buena tierra que Él les ha dado. Hasta allí la lectura en la palabra para hoy. Ya nos aproximamos al final de nuestra exposición del libro de Josué, y ya hemos visto cómo el pueblo cruzó el Jordán, cómo el pueblo conquistó la tierra, cómo el pueblo repartió la tierra y finalmente cómo se ha asentado en la tierra prometida. Y el texto que acabamos de leer claramente nos muestra cómo Josué convoca a todo el pueblo y les da una exhortación final, una palabra final. Y en esencia les dice: ahora que mi vida está por terminar, ahora que voy a morir, les exhorto a que sigan adelante, terminen la carrera, completen su misión. Ahora, el llamado a terminar la carrera
es algo que nosotros vemos en otros lugares de las Escrituras, en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo exhorta a su verdadero hijo en la fe a acabar la carrera, a llegar a la meta. De hecho, si ustedes lo piensan, esta es una exhortación dirigida a cada uno de nosotros. Pues nuestra tendencia es que lamentablemente perdemos las fuerzas, bajamos el ritmo, nos acomodamos. Pero el Señor hoy una vez más nos llama a seguir adelante, a no desmayar, a no bajar el ritmo hasta que lleguemos a la meta. Ahora hay 4 cosas que yo quiero destacar de este texto en esta mañana. En primer lugar, en los versos del 1 al 3 tenemos el ejemplo de perseverancia. El ejemplo de perseverancia. Josué mismo encarna la perseverancia, encarna la piedad, la santidad a la cual llama al pueblo. Él es un ejemplo de perseverancia. En segundo lugar, en los versos 4 y 5 tenemos la palabra de ánimo. La palabra de ánimo. Josué, ¿verdad? Él no es osado, él no se apresura a presentar desafíos, a presentar deberes, a presentar obligaciones. Él comienza recordando algo que todos nosotros debemos recordar: la gracia libre y soberana de Dios hacia nosotros. En tercer lugar, tenemos aquí en los versos 6 al 11 el llamado a la obediencia. El llamado a la obediencia. Aquí hay un llamado, una exhortación a la perseverancia, a continuar en el camino de la santidad. Y finalmente, los versos 12 al 16, tenemos el peligro que evitar. El peligro que evitar, porque parte de una buena, adecuada, sana exhortación bíblica es que es necesariamente negativa. Es decir, no es solamente un estímulo a hacer algo, un estímulo positivo a hacer algo, sino que también hay una advertencia: cuidado, ojo con esto. ¿Qué sucederá si apostatas? ¿Qué sucederá si le das la espalda al Señor? ¿Qué sucederá si sigues a los ídolos? ¿Qué sucederá si vives en contra de los mandamientos del Señor? Hay aquí también un juicio entonces para la apostasía y para la desobediencia que todos nosotros debemos recibir con mucha atención. Entonces son estas 4 cosas: el ejemplo de perseverancia, la palabra de ánimo, el llamado a la obediencia y el peligro que evitar. Con eso en mente, nuestro tema para hoy es el siguiente: sigan adelante. Sigan adelante. Vamos entonces con lo primero, el ejemplo de perseverancia. Si ustedes se fijan en el verso 1, se nos dice allí: mucho tiempo después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, convocó a todo Israel. Uno podría decir: se acabó, este es el fin del libro. Josué lo ha logrado, ha terminado, el pueblo conquistó la tierra, están todos asentados en sus respectivas parcelas, en sus respectivos lugares. Josué da una palabra final: se acabó. Sin embargo, ese pensamiento ni siquiera está en la mente de Josué. ¿Por qué? Porque él, incluso en su vejez, permaneció firme. La Escritura nos dice que Josué murió con 110 años. Con 110 años. Por lo tanto, aquí es la primera cosa que nosotros debemos registrar. Si eres mayor, si estás en la tercera edad, si eres de los seniors, déjame decirte, no eres tan viejo como Josué. Primera cosa, no eres tan viejo como Josué. Él está aquí, todavía, a pesar de su edad, preocupado por el bienestar espiritual del pueblo. Él sabe que no le queda mucho tiempo de vida. De hecho, en el verso 12 dice: yo ya soy viejo y de edad avanzada. Y en el verso 14 dice: he aquí, yo ya estoy para ir por el camino de todo el mundo. Está diciendo: yo voy a morir. Me quedan pocos días. Él está diciendo: mi tiempo casi se acaba. Pero antes de irme,
antes de partir, quiero asegurarme de que escuchen esta exhortación, de que me escuchen decirles, sigan adelante, perseveren, sirvan al Señor. Entonces, ven aquí que, si bien es cierto, los exhorta a perseverar, al mismo tiempo Él se presenta como un ejemplo vivo de perseverancia. Entonces, déjenme explicar esto de dos maneras. En primer lugar, hay un mensaje aquí, insisto, para los más viejos, los hermanos más avanzados, más seniors. Yo sé que se están mirando para el lado y dicen, ¿quién será? No se preocupen de eso. El ejemplo de Josué, queridos, debe recordarles, como de hecho le recordó a Israel, que no hay que rendirse en el reino de Dios, que no existe cosa tal como retiro en el reino del Señor Jesucristo. No hay jubilación, no hay retiro. Ciertamente las circunstancias cambian, ciertamente la energía baja, los niveles de energía, la capacidad cambia. Eso va a implicar cambiar el ritmo de vida. Incluso puede implicar cambiar de rol. Pero como dijo aquel puritano escocés, somos inmortales hasta que nuestra obra esté terminada. No te rindas, sigue adelante. Eres inmortal hasta que el Señor te llame, hasta que el Señor diga, se acabó. Pero no existe un retiro previo, no existe una jubilación anticipada en el reino de Dios. Mientras vivas, el Señor tiene un ministerio para ti. Por eso tú, creyente de la tercera edad, tal como Josué, estás llamado a reflexionar sobre los días que te quedan y buscar que el Señor te guíe a aprovecharlos al máximo para servir al reino de Dios hasta el último día, hasta que todo termine. Por lo tanto, quizás en tu vejez es tiempo de que dejes de preocuparte por las pequeñeces, por los detalles, por las minucias, y tienes que centrar tu atención en cómo tú, ya en esta etapa de tu vida, puedes animar a las generaciones que vienen, a las nuevas generaciones. Cómo tú puedes animar y también ejemplificar la piedad que las nuevas generaciones necesitarán. ¿Cómo puedes prepararlos para que sirvan al Señor, tal como tú los serviste en tu generación? Entonces deja las pequeñeces. Céntrate en las verdades eternas del Evangelio. Céntrate en las prioridades eternas del Evangelio. Haz de lo principal lo principal. Dedica el tiempo que te queda, el tiempo que te resta, para la gloria del Señor Jesucristo. Si el Señor te llamara esta noche, podrían los más jóvenes decir que vieron en ustedes no solo los valores, sino las prioridades del reino de Dios. Podrán decir, yo vi en este hermano, en esta hermana, un hombre, una mujer del Señor, que servía a Dios con todo su corazón, con toda su pasión, con toda su energía, con toda su alma. Entonces, ¿qué legado vas a dejar? Debes terminar bien tu carrera. Y no puedes hacerlo si te retiras, si te apartas de la exposición de la palabra, si te alejas del discipulado cristiano, si te alejas del ministerio de oración. Por lo tanto, la exhortación es bien clara, no te rindas, no te retires del servicio del Señor Jesucristo, porque cosa tal no existe. Ahora, la segunda aplicación que podemos sacar de aquí es que Josué, si bien es cierto, se nos presenta como un ejemplo. Recordemos lo que ya hemos visto antes en nuestras exposiciones. Josué es un tipo de Cristo. Josué es un tipo de Cristo, es una imagen del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 10? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Jesús es el ejemplo, Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir.
Él es el modelo de obediencia al que debemos conformarnos sin cesar. Debemos guardar sus mandamientos, así como Él guardó los mandamientos del Padre y permanece en el amor del Padre. Entonces, si deseas ser santo, haz de Cristo tu gran ejemplo. No te preguntes, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Como si fuera una mera conjetura. Más bien pregúntate, ¿qué hizo Jesús? Tal como Él lo reveló en su palabra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo trató a la gente Jesús? ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Cuáles eran sus preocupaciones principales? Y luego, dobla tus rodillas y ora con fervor. Oh Dios, oh Señor, haz de mi vida, haz de mi corazón, que mis palabras, que mi mente, que mis motivos, que mis acciones sean un reflejo de mi Señor Jesucristo, sean un reflejo de mi Salvador. Tenemos entonces, en primer lugar, el ejemplo de perseverancia. En segundo lugar, la palabra de ánimo. La palabra de ánimo. Si ustedes se fijan en los primeros 5 versículos de este capítulo 23, hay 3 aspectos de ánimo que Josué ofrece y que nosotros deberíamos prestar mucha atención. Es más, deberíamos aferrarnos a ellos mientras buscamos, ¿verdad?, perseverar en nuestro servicio al Señor. El primer aspecto de ánimo es que Josué, él apunta, él señala a la gracia de Dios. Fíjense el verso 1, el Señor, dice, diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Dice, el Señor fue quien dio reposo a Israel. Él prometió y se lo dio. Y después en el verso 3 dice, ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es el que ha combatido por ustedes. De hecho, tan eficaz ha sido la obra de Dios, esta gracia en favor de su pueblo, que Josué ya ha podido repartir la tierra. Ellos ya tienen la tierra prometida como su posesión. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el texto bíblico aquí? La gracia de Dios no es algo abstracto. La gracia de Dios no es algo vago, no es algo etéreo. Así como a veces tendemos a pensar la gracia de Dios, que es una especie de energía que viene y que nos toma y que nos envuelve. La gracia de Dios no es así. Esa no fue la experiencia que Israel tuvo de la gracia de Dios. La experiencia que tuvo Israel de la gracia de Dios fue concreta, fue real, fue tangible, sólida, la pudieron tocar. El país mismo, la tierra de Canaán, para ellos era gracia, pura gracia. Ellos sembraron en la tierra de la gracia. Criaron a sus hijos en ciudades de la gracia que ellos no habían edificado. Trabajaron en la tierra de la libre gracia. Entonces la gracia no es vaga, no es abstracta. La gracia es concreta, vital, transformadora de vida. Ellos enfrentaron enormes desafíos tras haberse asentado en la tierra de Canaán. Y todavía, lo dice el texto, ¿verdad?, quedaban focos de resistencia cananea. Y estas naciones vecinas, como uno puede ver en la historia posterior de Israel, hicieron gala de su poder e intentaron expandir sus territorios y imperios y amenazaron constantemente la existencia de Israel. Y durante todo ese tiempo, ¿cuál era la presión constante que recibía el pueblo de Israel? Estas seducciones, estas tentaciones del culto pagano, del culto idólatra, del culto falso. Entonces Josué naturalmente se preocupa por todo eso. Y él se pregunta, ¿cómo podrán perseverar? ¿Cómo podrán mantenerse firmes frente a tantas amenazas, frente a tantos peligros? ¿Y cuál es su respuesta? Deben recordar la gracia de Dios. Esa gracia que ha sido derramada sobre ustedes, esa gracia que ustedes han experimentado, esa gracia tangible, real. Queridos, si vamos a perseverar,
en el día de mañana. Debemos comenzar recordando periódicamente la gracia de Dios sobre nosotros ayer. ¿Han visto?, les dice Josué, todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Está diciendo, recuérdenlo, mediten en ello, no pierdan de vista la gracia de Dios. Esta gracia va a fortalecer su fe para los desafíos que tienen por delante, para los desafíos que vienen. Entonces, el primer aspecto del ánimo que Josué da acá, el segundo aspecto del ánimo que Josué nos da acá, tiene que ver con el carácter de Dios. Él dice que el Señor su Dios es el que ha combatido por ustedes. Ahora, para los israelitas, esa frase tenía un gran contenido, porque era la frase que Moisés usó durante el Éxodo para calmar a los aterrados israelitas. ¿Ustedes recuerdan cuando salieron de Egipto? Aún no habían cruzado el Mar Rojo, estaban allí, venía el ejército de Faraón, estaban aterrados los israelitas porque no tenían para dónde huir. ¿Qué dijo Moisés? No teman, dijo. Estén firmes y verán la liberación que el Señor hará en favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Y nosotros sabemos qué sucedió después. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo por tierra seca y los egipcios fueron inundados y ahogados en el juicio de Dios. La frase también se repite en Deuteronomio, al inicio del libro de Deuteronomio, cuando Moisés les dice respecto a los pueblos de Canaán, no se aterroricen ni tengan temor de ellos. El Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes. Y en esta ocasión, claro, el pueblo estaba tal vez más enfocado en sus temores que en las promesas de Dios. Pero Moisés, una y otra vez, les recordó, el Señor combate por ustedes. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? El Señor te defiende con su brazo poderoso. El Señor entra en acción para rescatarte. El Señor lucha por ti y nunca, jamás se detiene. Una y otra vez, en cada momento de tu vida, en el pasado, en el presente, en el futuro, nunca nuestro Dios dejará de luchar por nosotros. Él jamás se va a quedar de brazos cruzados preguntándose, ¿qué voy a hacer? Él está activo, luchando por ti. Recuerda, Él es tu escudo y tu defensor. Y un tercer aspecto del ánimo que Josué nos presenta aquí es la promesa de Dios. La promesa de Dios. Él les dice en el verso 5, el Señor su Dios las arrojará delante de ustedes y las echará de su presencia. Y ustedes tomarán posesión de sus tierras, como el Señor su Dios les ha prometido. Como el Señor su Dios les ha prometido. Dios les había prometido que conquistarían la tierra. Pero también Dios había dicho que no iba a expulsar a los cananeos de una sola vez, sino que los israelitas, ¿verdad?, iban a crecer como nación, iban a poblar la tierra, y gradualmente con el tiempo expulsarían a los cananeos. Y Josué les recuerda aquí la promesa de Dios. Y es una promesa de Dios que hasta ese momento había demostrado ser fiel. Dios había cumplido la promesa. Estaban expulsando a sus enemigos. Nadie podía hacerle frente. Entonces está esta promesa de Dios que ellos abrazaron y que nosotros también necesitamos abrazar. La promesa de Dios demuestra cuán fiel es Él y nos llama nuevamente a creer, a descansar en Él. Hay un comentarista que llama a todo esto la lógica simple de la fe. La lógica simple de la fe. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedes defenderte de los ataques del desánimo, de la incredulidad, que inevitablemente asolan a los cristianos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo defenderme de eso? Bueno, no te estreses ni te digas a ti mismo que debes mejorar, que tienes que esforzarte más, que si lo haces mejor vas a andar mejor. No, necesitas, como dice este comentarista,
aprender la lógica sencilla de la fe. ¿Y cuál es la lógica sencilla de la fe? Bueno, mira para atrás y observa las maneras en que Dios ha sido misericordioso contigo una y otra vez. Pero sobre todo, miras atrás y mira el Evangelio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda cómo Él dio a Jesús por ti, por tus pecados. Recuerda cómo Él resucitó a Jesús de entre los muertos, haciéndote su Hijo amado. Y luego alza tu vista al carácter de Dios, a este carácter inmutable. Un Dios que jamás abandona a sus hijos, un Dios que jamás deja de luchar por sus hijos. Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Él será tu escudo y tu defensor. Y finalmente dice Josué, observa las promesas de Dios en su santa palabra. Observa las promesas. Dios no nos deja adivinando sus planes para nosotros. No tenemos conjeturas en la palabra de Dios. Él ha prometido, Él ha trazado el camino de nuestra santificación. Él nos ha mostrado cómo vamos a perseverar. Y Él se ha comprometido a llevarte al cielo a salvo. Entonces el ancla de tu fe en los días difíciles no puede ser preguntarte, ¿tendré la energía suficiente? ¿Seré capaz de seguir adelante? Tampoco será preguntarte, ¿seré lo suficientemente inteligente para establecer un plan, una estrategia que me permita avanzar en los días difíciles? No. ¿Cuál debe ser tu ancla? Tu seguridad en esos momentos difíciles. El Señor, mi Dios, lo ha prometido. El Señor, mi Dios, lo ha prometido. Deposita entonces toda tu esperanza, toda tu confianza, todas tus expectativas en las promesas de Dios, promesas que son ciertas, estables, inquebrantables. En tercer lugar, tenemos el llamado a la obediencia. En los versos 6 al 11, aquí vemos claramente cuál era la preocupación central de Josué. Esta preocupación que se ve claramente en esta exhortación. Él dice en el verso 7, no se mezclen con las naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No les rindan culto, ni se postren ante ellos. Y un poquito más adelante en el verso 12 es explícito. Él dice, pero si se vuelven atrás y se adhieren a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre ustedes y se unen con ellas en matrimonio y se mezclan con ellas y ellas con ustedes. Fíjense, ¿cuál es el peligro que Josué anticipa? El peligro que él ve, matrimonio mixto. El pueblo de Israel con los cananeos, los creyentes con los incrédulos. Dice, no hagan tal cosa, no vayan por ese camino, no se les ocurra eso. Y no hace falta decirlo, pero la Biblia en ningún lugar prohíbe el matrimonio entre personas de diferente raza. Esto no es un tema racial, esto es un tema de fe. Lo que la Biblia prohíbe es que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la prohibición bíblica siempre. No tiene nada que ver con raza, no tiene nada que ver con etnia. Tú puedes casar con una persona que es de otra raza, no hay ningún problema. El gran problema es, creyente, jamás se te ocurra entrar en un vínculo matrimonial con un incrédulo. Esa es la exhortación que nos hace la Biblia. De hecho, Pablo en 2 Corintios, ¿qué nos dice? No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Y el mensaje es bien claro, bien sencillo, es fácil de entender. Si tú desobedeces al Señor al iniciar una relación con un incrédulo, ya es comprometido tu compromiso con Cristo. Entonces, ¿qué te hace pensar que si ya hiciste eso,
no vas a ser capaz de hacer cosas peores. Si ya te comprometiste con un incrédulo, en abierta contradicción a lo que Dios dice en tu palabra, ¿qué te hace pensar que no vas a seguir comprometiendo tu fe por causa de ese incrédulo? No caigas en el error de decir, pero a lo mejor se convierte conmigo. El matrimonio nunca ha sido una agencia misionera. No es para alcanzar a los no perdidos, a los perdidos quiero decir. No tiene nada que ver con eso. Entonces tenemos allí el llamado a la obediencia, a someterse a Dios, a obedecer su palabra, a vivir en sumisión a ella. Y por último, tenemos el peligro que evitar. Los versos 12 al 16, creo que ya se dieron cuenta al leer el texto, de las consecuencias, ¿verdad?, de apartarse del Señor y de caer en la idolatría. 3 veces, de hecho, en los versos 13, el verso 14, el verso 16, Josué le dice a los israelitas que si apostatan, si abandonan al Señor, si se apartan del Señor para adorar a los ídolos, van a perecer, van a morir. Y ojo, Dios no está jugando. No es posible pensar que puedes tener una relación casual con el Señor. El Señor quiere que tú te entregues por completo a Él. El Señor no tolera rivales en tu corazón. No pensemos tampoco por un momento decir, pero esto es cosa del Antiguo Testamento, esto no se ve en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de las palabras de institución de la Cena del Señor en 1 Corintios 11? Por causa del desorden, por causa de la irreverencia, habían muertos en la iglesia. Dios se toma muy en serio su pacto con nosotros. Él no juega con nosotros, Él es un Dios celoso. Y la pregunta que Josué plantea es, ¿nos vamos a tomar en serio el pacto con el Señor o no? Josué, en esta parte, es el equivalente a lo que encontramos en Hebreos capítulo 10, donde leemos, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque ya conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la palabra para nosotros hoy. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios no va a tolerar, nuestro Dios no va a permitir rival por su afecto en nuestros corazones. Ahora, tal vez tú te estás preguntando, pastor, ¿qué pasa si he empezado a recaer? ¿Qué pasa si estos viejos ídolos han comenzado a apoderarse de mi corazón? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, permíteme en primer lugar decirte qué es lo que no debes hacer. No calmes tu conciencia. No ignores el reproche constante de esta conciencia que te acusa, ni tampoco minimices tu pecado. No te permitas decir, bueno, en realidad no quiero ser demasiado fanático, por eso permito estas cosas en mi vida. Y después le restas importancia a tu pecado. Recuerda, sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Nunca podrás tomar tu pecado tan serio o tan seriamente como Dios lo toma. Y no importa tu profesión pública, no importa cuán hábil seas para aparentar, ten por seguro que tu pecado te encontrará. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? Debes comprender que tu único refugio de la ira de Dios y del juicio de Dios es el Señor Jesucristo. Y nunca es demasiado tarde para arrepentirse y acudir a Él.
Recuerda que Él llevó en su cuerpo, en la cruz, toda la ira de Dios sin ninguna atenuante. De hecho, Él fue arrancado de la tierra de los vivos. ¿Para qué? Para que todo pecador que corre a Él, con todo su pecado, con toda su culpa, y busca en Él misericordia, pueda ser recibido, pueda ser acogido, pueda ser salvado y restaurado. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Deja de fingir, deja de aparentar, deja de disimular, deja de ocultar tus pecados. Arrodíllate delante de la cruz. Clama por misericordia. Apártate de tu pecado. Confía en Jesús. Y hoy es el momento. Hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Ven a Jesús. Ya para estar concluyendo, queridos, sigan adelante. No desfallezcan. Perseveren en la fe. Pongan sus ojos en el Señor Jesucristo. Pongan sus ojos en la meta, en la eternidad con Cristo. Aférrense a la gracia. Aférrense al carácter de Dios, a las promesas de Dios. Y cuando la tentación golpea la puerta, recuerden la exhortación: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando hayas pecado, confiesa. Póstrate delante de Cristo. Y recuerda que Jesús recibe a todo pecador que clama a Él. Oremos.